Hola a todos, ¿hace un poco de química? Vamos a empezar a explicar el tema del sistema periódico. Para ello vamos a recordar cómo se organiza el sistema periódico actual. Los elementos químicos están ordenados por orden creciente de número atómico y colocados en el mismo grupo aquellos que poseen propiedades químicas similares, es decir, que poseen el mismo número de electrones de valencia. Por tanto, tenemos 18 grupos o columnas y 7 periodos o filas. Los elementos colocados en el grupo 1 se les llama alcalinos, los del grupo 2 alcalino-térreos, los colocados en el grupo 16 son los anfígenos o calcógenos, los del 17 halógenos y los del 18 gases nobles. Dependiendo de las propiedades químicas podemos distinguir tres zonas o bloques en la tabla periódica. La zona centro-izquierda son los metales, que tienen tendencia a perder electrones. La zona derecha y el hidrógeno, los no metales, tienen tendencia a ganar electrones. Y en la zona intermedia tenemos los semimetales, con propiedades químicas intermedias entre metales y no metales. Lo que pasa es que nosotros vamos a considerar solo metales y no metales. No metales aquellos que poseen valencia negativa y metales aquellos que no poseen valencia negativa. Dentro de los no metales tenemos el grupo 18, que son los gases nobles, que no tienen tendencia a reaccionar con nadie. Según su posición en la tabla periódica, podemos distinguir las siguientes zonas. Los elementos representativos, que son aquellos elementos cuyos últimos electrones caen en orbitales s o p. Los elementos de transición, aquellos cuyos últimos electrones caen en orbitales d, y los de transición interna, aquellos cuyos últimos electrones caen en orbitales f. En cuanto al hidrógeno, tenemos que decir que aunque normalmente lo colocamos en el grupo 1, porque solo tiene un de número atómico 1 y porque solo tiene un único electrón de valencia, también hay que considerar que solo le falta un electrón para conseguir capa de valencia completa. La capa 1 se llena solo con 2 electrones. Por lo tanto, se parecería también a los halógenos. Como tiene propiedades químicas similares, se le suele colocar entre medias de la tabla periódica, en la zona central, sin pertenecer a ningún grupo. Pero por comodidad se le sigue poniendo encima del grupo 1, aunque no pertenece al grupo 1, aunque no es un metal. Vamos a hablar ahora de la relación que existe entre la configuración electrónica y el sistema periódico. Para ello vamos a recordar lo que es electrones de valencia, que son los electrones del último nivel de energía, y capa de valencia, que es ese último nivel de energía, es la capa donde están los electrones de valencia. Si hacemos la configuración electrónica de los elementos del mismo grupo, veremos que todos terminan de la misma forma. Por ejemplo, si hacemos la configuración electrónica de los elementos del grupo 1, todos terminan en S1. Los del grupo 2 terminan también en S2. Si recordamos, en los orbitales S caben un máximo de 2 electrones, justo los dos grupos que terminan en S. Cuidado que el helio es 1s2. En la zona derecha tenemos 6 grupos, justos los mismos electrones que caben en los orbitales p, pues todos los elementos de esa zona, sus últimos electrones caen en orbitales p. Los del grupo 13 van a terminar en grupo 1, grupo 14, en P1, grupo 14 P2, grupo 15 P3, así hasta el grupo 18 P6, excepto, como he dicho antes, el helio,
que es el 1s2. Zona central, los elementos de transición, justo hay 10 grupos, como el número de electrones que como máximo pueden caber en orbitales d. Por lo tanto, cada uno de esos grupos va a ser el D1, el D2, el D3, etc. hasta el D10. Ojo, porque el primer periodo que empiezan los elementos con orbitales d va a ser el 3d. Los elementos de transición interna son 14 grupos, justo los mismos que los electrones que como máximo pueden caber en orbitales f. Pues F1, F2 hasta F14. Primer periodo 4F, segundo periodo 5F. Vamos a suponer ahora que nos dan el plomo y nos piden su configuración electrónica y su número atómico. Para ello lo que tenemos que sabernos es el orden de colocación de los elementos químicos en los grupos 1, 2, 13 a 18. Al saber esto, enseguida vamos a localizar al plomo en el grupo 14, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Por lo tanto, si es grupo 14, es un P2. El grupo 13P1, grupo 14P2, grupo 15P3, etc. Como los P empiezan a partir del 2P, pues desde carbono, silicio, germanio, estaño, plomo, cuento empezando desde el 2P hacia abajo, pues el plomo es el 6P. Por lo tanto, como era grupo 14, la configuración electrónica del plomo va a terminar en 6P2. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es escribir la configuración electrónica hasta llegar al 6P2. Cuando llego al 4s, después del orbital 4s, viene el 3d. Y continúo la configuración electrónica contando los electrones que vamos poniendo. Cuando llego al orbital 6s, me tengo que acordar que después del 6s entran los 4f. Y después de los 4f vuelvo al 5d. Y termino la configuración electrónica llegando hasta el 6p2. Cuento el número de electrones y me salen 82 electrones, que como el átomo de plomo aquí me han dicho que es neutro, va a corresponder con el número de protones, es decir, con el número atómico. También nos pueden preguntar que identifiquemos el elemento químico cuyo número atómico es el Z35, solo de los elementos de los grupos 1, 2, 13, 18. Pues hacemos la configuración electrónica hasta llegar a 35 electrones. Hasta ahí, hasta el 3 de 10, ya llevo 30 electrones. Me faltan otros 5, es el 4p5. Si es P5 es grupo 17 y si es 4P es que es nivel 4. Por lo tanto, se trata del grupo de los halógenos, el tercero de ellos, flúor, cloro, bromo. El bromo es, por tanto, el elemento químico que me piden y es el de número atómico 35. Hasta luego.